Saludos muchachos, este es el primero de una serie de videos, una nueva lista de reproducción que voy a montar, que está destinada al manejo de vectores de carga de empotramiento perfecto. Entonces en esta serie de videos vamos a dar un recordadizo a lo que vimos en clase, de cómo sacar los vectores de empotramiento perfecto de cada uno de los tipos de barra, es decir, la empotrada articulada flexión empotrada, etcétera, y para los tres tipos de carga que hemos de manejar a lo largo del curso, que son las cargas parabólicas, las cargas puntuales o los momentos puntuales. En el ejemplo que vamos a desarrollar hoy, vamos a tener una barra doblemente empotrada sometida a una carga puntual. Como pueden ver, mi carga está en el eje Y global, pero mi barra está en unos ejes que no son coincidentes con los ejes globales XY. Mi barra en realidad vive en unos ejes N y V. Entonces esta carga P yo la puedo descomponer en componentes que sean paralelas a los ejes locales de mi barra. Como podemos ver, yo aquí tengo el triángulo de fuerzas hecho, tengo mi carga P, mi proyección sobre el eje V y mi proyección sobre el eje N. Para hacer este trabajo, lo único que yo tengo que hacer es conocer el ángulo que tiene mi carga P contra mi barra. Este eje cian es el eje de la barra que tenemos acá. Entonces, como ustedes pueden ver, yo sé que mi barra, aquí les tengo ese pastelito, yo sé que mi barra tiene una inclinación de 341.07 grados. ¿Por qué tan grande? Porque lo que les he dicho siempre, el ángulo de la barra se mide desde el origen de la barra. Yo coloco en el origen de la barra una paralela al eje X global y desde esa paralela barro hasta encontrar mi barra, que sería esto que tengo acá. ¿Es correcto? Entonces vamos a empezar a hacer esta descomposición. A este ángulo de acá yo normalmente lo llamo alfa, que es el ángulo que me define la carga, pero el ángulo que realmente me sirve a mí es este de aquí, que es beta. Voy a hacerlo con otro color para que sea más visible. Ese es este ángulo beta. Noten que alfa más beta me tiene que dar 180 grados. Tiene que dar 180 grados. Correcto. Entonces, con este ángulo beta es con el que yo voy a empezar a trabajar. Que lo podría despejar porque yo conozco alfa. Alfa yo lo puedo medir sabiendo que esta carga está en Y con el eje, con el ángulo global, pero aquí me ahorro pues ese trabajo, ya les estoy presentando desde el comienzo al ángulo beta. Por lo tanto, de aquí, de este esquema por trigonometría, yo sé que P sub B tiene que ser seno de beta por P y que P sub N tiene que ser coseno de beta por P. Entonces, esos serían los dos valores que yo voy a utilizar. Ahora recuerden que este diagrama de cuerpo libre que me va a producir, este diagrama de cuerpo libre que me va a producir una cortante al inicio, una normal al inicio y un momento al inicio, y aquí al final una cortante al final, una normal al final y un momento al final. Voy a tener todo eso, que es justamente lo que yo tengo acá en este vectorcito. Recuerden que estas tres primeras entradas están asociadas al nodo inicial y estas tres últimas entradas están asociadas al nudo final. Mucho cuidado, se confunden con nudo inicial y con normal al inicio. Son cosas distintas. Miren que aquí tengo la I mayúscula normal y aquí tengo, aunque tenga la I mayúscula, la tengo como subíndice. Entonces, teniendo esta información clara, podemos venir a nuestra hoja. Yo le suministré esta hoja al comienzo del semestre. Entonces quiero que veamos acá todo lo que podemos calcular. Esta primera acá es para cargas uniformes o distribuidas de cualquier grado y en cualquier posición. Esta es más complicada, la vamos a dejar para videos más adelante. Vamos a ignorarla por ahora. El momento puntual, que es este de abajo, es el siguiente video que voy a presentarles. Lo podemos ignorar por ahora. Nos podemos concentrar entonces en esta fórmula de acá.
Esta fórmula que yo les estoy mostrando es un vector que, como está transpuesto, quiere decir que es un vector columna. Cuando yo un vector columna lo pongo transpuesto, lo escribo como una fila. Eso es por motivos de espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en realidad este vector P sub f lo escribo en mayúscula porque va a ser el vector en coordenadas locales. Va a ser P sub n por b sobre L, P sub b por b cuadrado sobre L al cubo por L más 2a y P sub b por a sub b al cuadrado sobre L al cuadrado. Ese sería mi nudo inicial, y aquí pues puntos suspensivos para las siguientes tres fórmulas que yo tendría ahí. Entonces dense cuenta que esto es normal al inicio, esto es cortante al inicio, esto es momento al inicio, entonces esto es normal al final, esto es cortante al final y esto es momento al final. Bajo esas consideraciones yo ya puedo calcular mi vector de cargas simplemente reemplazando los valores que tengo acá. Ahora bien, ¿qué es B y qué es A? Eso también es por definición y siempre lo vamos a manejar así. A es la distancia. A es la distancia desde el apoyo inicial, desde el nudo inicial hasta el punto de aplicación de la carga. Siempre va a ser eso. A es esa distancia. B es la distancia complementaria, de tal forma que A más B es igual a L. En nuestro caso, A es 2,5, L es 6.325, por lo tanto B es 3.825. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tras haber descompuesto las fuerzas, yo voy a estar en un sistema así. Noten que ya tengo una fuerza en el eje N y una fuerza en el eje V. Y aquí tenemos que venir a pararle bolas a un detallito que tenemos aquí escrito en el nombre del vector. Como ustedes pueden darse cuenta, el nombre de este vector está acompañado de una flechita hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que este vector está pensado para cargas negativas sobre la barra. Entonces, si estos son mis ejes, N y V, una carga negativa en N, ¿cómo es? Es así, va para atrás. Y una carga negativa en V, ¿cómo es? Va para abajo. Correcto. Entonces, este vector de acá, voy a ponerle varias líneas, este vector está pensado para cargas negativas. ¿Qué pasa? En el caso que estamos analizando en este momento, la carga vertical P sub B es negativa, pero P sub n no es negativa. Vean que P sub n, en el caso de nosotros, va a lo largo de la barra y va en el sentido de la barra. Entonces es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos expresiones, las dos expresiones axiales, como van en sentido opuesto, me tienen que salir negativas. Me van a tener que salir negativas. Entonces, siendo ese el caso, podemos venir entonces a reemplazar los valores. La primera carga axial, ¿de cuánto sería? Sería P sub n, que multiplica a B sobre L. Como no tengo el valor de P y no me interesa la verdad, voy a dejar a P sub n expresado. Entonces, este primer término sería B sobre L simplemente, y eso me da, si Excel no se equivocó, 0.6047 por P sub n. Entonces, este primer valor de acá, el NI, va a ser 0.6047 de P sub n, y va negativo. ¿Por qué va negativo? Por lo que dijimos de las cargas. Este vector está pensado para cargas negativas y yo aquí tengo a P sub n positivo. Entonces tengo que invertirlo. Listo. Vamos ahora para la cortante al inicio. La fórmula de la cortante al inicio es P sub b por b al cuadrado sobre L al cubo por L más 2a. Si yo reemplazo esto
si yo hago este cálculo, esto me va a dar que es 0.6548 por P sub B. Entonces vamos acá y lo colocamos en su posición. Esto sería 0.6548 por P sub B. Y ahora el momento flector sería simplemente evaluar esta expresión de acá y eso me da 0.2390. Esto me va a dar 0.2390 P sub B. De la misma forma, simplemente reemplazando lo que tengo ahí, yo voy a obtener acá negativo 0.39, uy, me quedó grandísimo esto, pero yo corrijo, 0.3953 P sub n, 0.3452 P sub b, y aquí al final 0.5976 de P sub b. ¿Cómo saber si lo tienen bien? Por el equilibrio en la barra. Esta barra de acá, tiene que estar en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas en el eje N tiene que ser igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en el eje V tiene que ser igual a 0, la sumatoria de momentos en Z tiene que ser igual a 0. Entonces, dense cuenta que ¿cuántas fuerzas tengo en la horizontal? Yo voy a tener esta reacción de acá, que es la normal al inicio, esta reacción de acá, que es la normal al final. Entonces, menos la normal al inicio, menos la normal al final, tiene que ser igual a la carga axial aplicada, en este caso, P sub n. Por lo tanto, si yo vengo y sumo esto con esto, tengo que llegar a la unidad. Y ahí pues se ve que llegamos a la unidad, porque 3 y 7 da 10, llevamos una, 4 y 1 5, 5 y 5 10, llevamos una, 39 y 1 40, 40 y 60 me va a dar 100, nos cierra. Y eso se cumple también para la cortante, y si aplicamos la ecuación para el momento, pues llegaríamos a lo mismo. No lo voy a hacer por claridad, porque creo que ya ha sido lo suficientemente explícito. Entonces, muchachos, con eso hemos calculado el vector de cargas de empotramiento de esta viga, que es este. Entonces aquí tengo la información de mi nodo inicial, aquí tengo la información de mi nodo final. Como todas estas cosas, como todas estas fuerzas están en los ejes locales, mira que esta cortante V está en el eje V, no en el eje Y, este vector es el vector de empotramiento local. Entonces yo lo escribo con minúscula. Si fuéramos a calcular el global, sí lo escribiría con mayúscula. Para calcular esto, pues yo simplemente tengo que hacer uso de las transformaciones que tenemos, y eso lo tenemos en un pastelito acá. Cuando yo tengo un vector local o un vector global, yo lo puedo calcular el otro. Entonces, en el caso de nosotros, yo tengo el vector local. Si lo multiplico por la matriz de transformación transpuesta, voy a llegar a mi vector global. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otros ejercicios. No siendo más, muchachos, nos vemos en el siguiente video.